Bueno, mis amados hermanos, entonces, una vez más Dios los bendiga. Amén. Vamos entonces a continuar con esta clase. Gloria al nombre del Señor, las obras de la carne versus el Espíritu. Gloria al nombre del Señor. Y vamos a entrar hoy en el libro de Romanos capítulo 7. Gloria al nombre del Señor. Romanos capítulo 7. Y recuerden que estamos hablando y ya hemos identificado cuáles son las obras de la carne y cuáles son los frutos del Espíritu en nosotros, y que Dios nos llama a vivir y andar en el Espíritu, hacer todo lo que hagamos en el Espíritu, lo que hablamos, lo que hacemos, y que todas nuestras obras sean en el Espíritu para que podamos llevar fruto para Dios. Amén. Porque en la carne es imposible prácticamente poder llevar frutos para Dios. Nunca. Si nosotros obramos, actuamos en nuestra carne, pues lamentablemente nunca vamos a poder llevar fruto para el Señor. Por lo tanto, necesitamos morir a ese viejo hombre, gloria al nombre del Señor, para poder vivir de nuevo en el Espíritu, gloria al nombre del Señor, y poder llevar muchos frutos para Dios. Amén. Gloria al nombre del Señor. Romanos capítulo 7, versículo 5 dice la palabra del Señor, que es donde vamos a iniciar hoy. Dice: porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevando frutos, ¿para qué? Para muerte. Gloria al nombre de nuestro Señor. ¿Sabe? Esta palabra nos enseña, aleluya, el apóstol Pablo aquí está hablando de una alegoría sobre el matrimonio, donde compara lo que representa, gloria al nombre del Señor, querer uno obedecer a Dios bajo la carne, lo cual va a ser imposible, y no vamos a poder ser fieles a Dios. Por lo tanto, necesitamos morir a esa carne para poder llevar frutos para Dios. Así igualmente como dice la palabra, la mujer está sujeta al marido entre tanto que éste vive. Gloria al nombre del Señor, por esa ley que contrajo, por ese compromiso que contrajo delante de Dios. Está sujeta al marido mientras tanto que éste vive. Tanto que dice la Biblia que si estando en vida del marido se une a otro hombre, entonces será llamada como adúltera. Por eso nosotros también es muy difícil, estando queriendo agradar a Dios bajo el régimen de la carne, bajo ese régimen y sobre una letra, aunque sepamos la Biblia, aunque nos la sepamos de memoria, aunque tengamos claros todos los mandatos que Dios nos hizo y los compromisos que tenemos con Dios, pero mientras estemos en la carne, le vamos a ser infieles, vamos a ser adúlteros, vamos a estar cometiendo pecado a toda hora, en todo tiempo, y vamos a estar en desobediencia. Por lo tanto, eso acarrea pues juicio, condenación y muchos males. Amén. Entonces dice, pero que mientras, si el marido muere, entonces ya no está ligada al marido, sino que queda libre para poderse casar con otro. Así igualmente nosotros, la única forma de poder ser libres de esta carne y poderle serle fiel a Dios y poderlo agradar, necesitamos morir a ella para poder vivir en un nuevo hombre creado según Dios, como leíamos en la clase pasada, en la justicia y santidad de la verdad, y así poder llevar fruto para Él. Amén. Por eso es que aquí dice en el verso 5, porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley. ¿Cuáles eran las pasiones pecaminosas? Por ejemplo, no cometerás adulterio, no codiciarás, los deseos de los ojos, los deseos de la carne, la vanagloria de la vida, todas aquellas cosas que Dios prohíbe, aleluya, todas estas tentaciones, todas estas obras pecaminosas que eran por la ley, que la ley las expuso, donde la ley nos dijo esto es bueno y esto es malo. Pero aunque sabíamos, aunque el pueblo de Israel sabía qué era bueno y qué era malo, mas sin embargo no pudieron obedecer, no pudieron cumplir, aunque sabían. ¿Por qué? Porque estaban bajo su carne, porque estaban en la carne, por eso no fueron capaces. Por eso dice, porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevando fruto. ¿Para qué? Para muerte. ¿Sí? Obraban en nuestros miembros, o sea, en nuestro cuerpo, llevando fruto para muerte y no para vida.
Por eso el hombre no fue capaz de vencer. Y para hacer un punto ahí, gloria al nombre del Señor, y poder mirar cómo entonces fue que Jesús pudo vencer. Por eso dice aquí ahí mismo en Romanos 8, sin perder la cita, 8:1, y ahorita vamos a retroceder, solo que vamos a ir a la parte para entender bien las cosas que le estoy explicando. Romanos 8:1 dice: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a ¿qué? A la carne, sino conforme a ¿quién? Al Espíritu. Ahora este 2 que se conecta con el versículo que estábamos leyendo. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de ¿qué más? Y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, escucha bien esto, lo que era o fue imposible para la ley, porque la ley decía: no matarás, no codiciarás, no cometerás adulterio, no codiciarás a la mujer de tu prójimo, y todos estos pecados, estas obras pecaminosas. Pero era imposible, porque si yo estoy en mi carne, por más que sepa que es lo bueno, que es lo malo, resulto haciendo lo malo. ¿Por qué? Porque la carne me obliga a hacerlo. Necesito tener vida espiritual, necesito tener una fortaleza espiritual, necesito tener el control sobre mi carne a través del Espíritu para poder vencer. Por eso dice el 3, porque lo que era imposible para la ley, o sea, para la letra, amén, porque de nada sirve una letra si usted no tiene fuerza espiritual en sí mismo. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de ¿qué? De carne de pecado, o sea, y semejante a nosotros, y a causa del mismo pecado, condenó al pecado ¿a dónde? En la misma carne. O sea, llevó cautivo todo pecado en su misma carne, ¿a través de qué? Del Espíritu que estaba en él. Amén. Jesús venció en el Espíritu. Por eso necesitamos vivir en el Espíritu. Servirle a Dios ya no en la carne, sino en el Espíritu. Morir en la carne para que seamos libres de esa ley, como decía acá el 7, como la mujer se hace libre de su marido, ese marido que quizás era malo, que la maltrataba, que le pegaba, que le daba mala vida, pero que había una ley que la hacía sujeta a ese marido y que no podía abandonarlo por causa de esa ley hasta que la muerte lo separe. Amén. Entonces, el momento de morir, pues es libre para poderse casar con otro. Jesús murió por nosotros, llevó los pecados cautivos en la misma carne, nos dio la victoria, pagó un precio en la cruz del Calvario y nos dio libertad y nos dio el poder y nos dio las armas para que así como Él venció y fue libre y se sentó a la diestra del Padre, usted y yo también por medio del Espíritu venciéramos, fuéramos libres de las obras de la carne, del pecado, de Satanás y viviéramos en un nuevo hombre sirviéndole a Dios para siempre y llevando fruto para Él, para que fuéramos de otro y ya no del que éramos antes. Amén. Gloria al nombre del Señor. Esa es la clave. Esa es la clave. De nada le sirve a usted saber Biblia y saberse todos los versículos. Bueno, es una gran ayuda ya tener un conocimiento. Pero para poder vencer necesitamos vivir y estar en el Espíritu. Una vez, estando en la cárcel, y fueron a dar unas charlas de crecimiento personal. Y muy bonitas. Hablaban de la responsabilidad, del respeto, de la confiabilidad, e incluso citaron algunos textos de la Biblia para apoyarse en ellas. Y cuando el comandante terminó la charla a puros presos, dijo: ¿cuántos entendieron? Todos levantamos la mano. Y él dijo: ¿hay alguien que quiera aportar algo a esta clase? Yo le dije: yo, señor comandante, yo quiero aportar algo. Yo le dije: realmente fue muy bonito todo lo que usted enseñó y habló en este día. Le dije: pero comandante, hay un problema. Me dijo: ¿cuál? Le dije: el problema es que aunque todos entendimos y nos dimos cuenta que es algo muy bueno, pero estoy seguro que la mayoría de aquí, apenas lleguen al patio o apenas salgamos de acá, esto se nos va a olvidar y vamos a seguir en contra de todos estos buenos principios.
que si todos lo viviéramos y lo hiciéramos, el mundo, la vida sería otra. Como usted dijo en la charla, ni siquiera existirían las cárceles, ni siquiera existiría la ley, la policía, el ejército, porque sencillamente ninguno pensara en hacerle daño o maldad al otro. Pero el problema es, ¿cuál es el problema? Que esas cosas bonitas, esas palabras lindas están en el libro y que solo llegan hasta nuestros oídos. Gloria al nombre del Señor. Y ahora que usted cierre ese libro, se los va a volver a llevar con usted. Y nosotros que vivimos en la carne, vamos a seguir haciendo las obras que están dentro de nosotros, de nuestra mente y nuestro corazón. Porque el hombre hace lo que hay en el corazón. Bendito el nombre del Señor. Amén. Entonces le dije, pero hay una solución, señor comandante. Me dijo, ¿cuál? Le dije, la solución es que hay una persona que tiene todo el poder y la autoridad para arrancar de nosotros esas cosas malas y hacer que esas cosas bonitas que usted habló puedan introducirse dentro de nosotros, en nuestra mente y en nuestro corazón, y entonces es la única forma que puede haber un cambio, y esa persona se llama Jesucristo, porque Él es el único que tiene el poder y la autoridad de cambiar y transformar una persona. En otras palabras, señor comandante, tenemos que morir al viejo hombre y nacer de nuevo en un nuevo hombre para Dios y poder llevar fruto para Él siempre. ¿Estamos aprendiendo, amados hermanos? El punto es morir al viejo hombre y vivir en uno nuevo, que se forme un nuevo hombre en nosotros, para poder llevar frutos para Dios, aunque sigamos viviendo en el mismo estuche. Gloria al nombre del Señor. Entonces, Romanos 7 es donde estábamos, 5, entonces volvamos y leemos. Yo creo que ya al leerlo después de esta aplicación, ustedes dicen, ahora sí ya entendí. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros llevando fruto para muerte. Pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos. De modo que sirvamos como bajo el régimen que, diga nuevo, del Espíritu, y no bajo el régimen viejo de la letra. Porque la ley era la letra. El que cumpla y haga estos mandamientos vivirá por ellos. Amén. Pero nadie pudo cumplirlos. ¿Por qué? Porque estábamos en la carne. La única forma es morir a ella y vivir en un nuevo hombre que es el Espíritu, y entonces sí poder llevar frutos para Dios siempre. Vuelvo y leo el 6. Pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en la que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Amén. Por eso el apóstol Pablo dijo, la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Amén. El conocimiento lo que hace es que envanece a la persona. Hay gente que dice, no, es que yo ya me sé mucha Biblia, yo me sé los libros de memoria, me saben citas de memoria. Lo que tienen es puro conocimiento y lo que tienen es letra. Entonces a todas le están aplicando la palabra a otros, y si no lo hacen bajo la guía del Espíritu, lo pueden a matar a una persona con la letra. Porque dice, la letra mata, pero el Espíritu vivifica, porque el Espíritu, cuando el Espíritu lo guía a usted y usted aplica la palabra del Espíritu, da vida. Gloria al nombre del Señor. Porque Jesús dijo, es mi Espíritu que convence de pecado, de justicia y de juicio. Amén. Y el conocimiento de una persona lo que lo lleva es a envanecerlo, a creerse más que otros, a que se hace altivo. Pero el amor edifica. Amén. Gloria al nombre del Señor. Dice, ahora vamos a entender un poco más, porque aquí Pablo está dando a entender sobre todo cuando usted quiere agradar a Dios bajo el régimen de la ley y de la letra y haciéndolo en la carne, que va a ser imposible, no se va a poder. Dice que pues, ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Estoy en el 7. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Amén. La ley fue introducida en el mundo para exponer el pecado, para sacarlo a la luz, porque sin ley no había pecado, o sí había pecado, pero no se conocía como pecado. Amén. Por lo tanto, nadie era culpable.
Pero de igual modo, por inocentes nos íbamos a perder, por no saber qué era bueno y qué era malo. Amén. Entonces Dios vio como bueno dar la ley para manifestar el pecado, para decirle, mire, esto que usted hace es malo y esto es bueno, esto es malo y esto es bueno. Y si sigue haciendo eso malo, te vas a condenar, te vas a perder. Pero si haces lo bueno, te vas a salvar, vas a ser bendecido. Amén. Entonces es lo que la ley hace. La ley saca a la luz el pecado, dice el verso 8. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, o sea, por la misma ley, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Amén. Claro. No sé si usted, porque aunque nosotros desde niños, así fuera de una forma errada, equivocada, nos hablaron que era bueno y que era malo, y creo que a todos nos hablaron de una u otra forma de Dios. Mas sin embargo, hubieron momentos en que para nosotros era normal decir una grosería, decir una mala palabra. Amén. Para nosotros era normal mentir, para nosotros era normal hacer muchas cosas, ¿o no? En el mundo es normal hacer muchas cosas. Es más, uno se mofa, uno habla de esas cosas que uno a veces hace, picardías, mentiras, engaños. Amén. Se mofa uno hablando de esas cosas pensando que wow, que bueno, y yo sí soy bueno, yo sí soy malo. Gloria al nombre del Señor. Pero en el momento que usted conoció a Dios, o en el momento que conocimos a Dios y lo hemos venido conociendo, nos hemos dado cuenta que muchas cosas que hacíamos eran malas. Y nos encontramos con un serio problema. Que la misma palabra, el mismo mandamiento que Dios nos ha traído, el mismo llamado que Dios nos está haciendo, la misma ley que Dios nos imparte para ayudarnos, resulta condenándonos. Y entonces nos encontramos en un gran lío. Y nos sentimos mal. Y cada vez que venimos a Dios, Dios nos habla por su palabra, nos sentimos a veces heridos, nos sentimos a veces maltratados, nos sentimos regañados. ¿Por qué? Porque a diario la ley, la misma palabra que es para vida, para mi propio beneficio, me resulta siendo para muerte y para juicio. Cosa que si yo no me arrepiento, la misma palabra y las mismas mandamientos por el cual Dios me llamó para salvarme, si no me arrepiento y me aparto de lo malo, ese mismo mandamiento, esa misma palabra me va a resultar llevándome al juicio y a la condenación. Por eso Jesús dijo, yo no juzgo a nadie, sino la misma palabra, ella lo juzgará. O sea, ¿por qué Jesús dijo eso? Porque lo que está escrito y se va a cumplir. Porque el cielo y la tierra pasará, pero mi palabra no pasará. ¡Wow! Esto es lindo, estos misterios, ¿o no? Miren lo que dice. Por eso dice el verso 8, más el pecado, o sea, lo malo, tomando ocasión por el mismo mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado estaba muerto en mí. ¿Sí? Antes era normal hacer y deshacer, pero cuando llegamos a Cristo, uy, no, yo estoy grave, estoy mal. O sea, se manifiesta todo lo malo en mí. Verso 9. Y yo sin la ley vivía en un tiempo. ¿Cuántos vivimos en un tiempo sin la ley? Ahora tenemos una ley. ¿No se acuerda que aun cuando estábamos en el mundo ni siquiera las leyes humanas queríamos obedecer? La mayoría le teníamos rabia a la policía porque a diario estaba ahí oponiéndose a lo malo. Entonces, por eso la gente del mundo le tiene rabia a la policía, porque no quieren que la policía les diga nada, quieren que hacer y deshacer y que nada pase. No obedecíamos ni a las leyes del mundo. Ahora en Dios puedo darme cuenta, hablando de la policía legal, de la policía que cumple realmente las leyes como son para bendición y no para mal. La presencia de un policía, de una autoridad en mi vida, a mi alrededor, en mi casa, eso debe representar confianza, seguridad, y no terror, y no miedo, y no rabia. Amén. ¿Por qué? Porque si yo estoy haciendo lo malo, el policía no me va a hacer nada malo, todo lo contrario, me va a ¿qué? A proteger. Lo mismo la ley. La ley de Dios me protege, me cubre, me defiende si yo la obedezco, pero si no la obedezco, ella misma me da en la cabeza. O sea, lo que se hizo para mi bien me resultará siendo para mal.
La policía fue hecha para mal, para hacernos daño. ¿Para qué se creó esa institución? Para protegernos, ¿no es cierto? Pero ¿qué pasa cuando usted hace lo malo? Le dan con el bolillo. Entonces lo que se hizo para mi bien puede resultarme para mal si yo hago lo malo. ¿Sí estamos comprendiendo esto? Y yo sí le viví en un tiempo, pero venido el mandamiento, dice el 9, el pecado revivió y yo morí. Y yo sí la ley vivía en un tiempo, haciendo y deshaciendo. Pero cuando llego a Cristo, Él me saca a la luz toda clase de pecado por el mismo mandamiento y me doy cuenta que yo estoy muerto en delitos y pecados. Dice la Biblia que estando muertos en vuestros delitos y pecados, Él nos dio vida. Amén. Cuando yo vine a Cristo me doy cuenta que yo estaba muerto en mis delitos y pecados. Por eso dice el 9. Y yo sin la ley vivía en un tiempo y todo bien, todo chévere. Pero venido el mandamiento, el pecado revivió que estaba dentro de mí y yo morí. O sea, mi alma, como quien dice, si no te arrepientes, va para la horca. 10. Y hallé que el mismo mandamiento, miren lo que le estaba explicando. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para qué. Por eso más de uno que viene entusiasmado, a buscar a Dios contento. Uy, voy a ir porque allá me dijeron que Dios bendice, que Dios ayuda, que Dios provee, que Dios suple. Y cuando vienen acá y se encuentran, le dicen, espera tantito, mijo, primero quiero que deje a un lado esto y esto y esto y esto y esto, porque lo que está haciendo eso es malo y si no se arrepiente, te voy a llevar al juicio. Usted dice, no, más bien me voy de aquí. Porque yo creí que eso era para mi bien, resulta que me resultaron jugando garrote. Lo que pensé que era para mi bien me resulta ahora para mal. Pero ¿cuál es el problema? ¿Dios? ¿La ley? No, diga el pecado que mora en mí. El punto está es en que sencillamente debo morir a él y ya. Pero ¿cuánto nos cuesta? ¿Por qué? Porque queremos seguir viviendo en la carne y no en el espíritu. Porque la carne ya la alimentamos todos los días, el desayuno, el almuerzo y la comida, y aparte de eso les damos los gustos de los ojos y los gustos de los oídos. Lo alimentamos física y espiritualmente. A la carne, el desayuno, el almuerzo y la comida, la novela, la película y los audios y todo. Alimentamos a diario la carne por todas partes, pero el espíritu, ¿qué pasa? No lo alimentamos. Entonces, ¿cómo vamos a vencer? Entonces resulta de que Dios, en vez de resultarnos para bendición, nos resulta para mal. Porque cuántas personas que no llegan entusiasmadas y empiezan a avanzar con Dios y empiezan a seguir a Dios y quieren agradarlo, pero de repente, como no pueden morir en la carne y no se esfuerzan por vivir en el espíritu, entonces a lo último que el diablo le dice, no, eso es muy duro, eso no es imposible, esto es muy difícil, más bien vuelva atrás, vuelva al mundo y resulta siendo esclavo de nuevo. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, que dice la Biblia, me engañó y por él me mató, ¿no? El pecado, tomando ocasión, o sea, es que el diablo es tremendo. El pecado. Claro, el pecado dijo, wow, la ley me dio poder y autoridad, porque la ley me expuso y al mismo tiempo me condena. Entonces voy a hacer que ellos vivan en el pecado. ¿Para qué? Para condenarlos y para juzgarlos. Entonces el pecado, para mostrarse pecado, tomó ocasión por la ley y dijo, wow, la ley me dio poder, me dio fuerza. Ahora, si no los dejo, si permanezco en ellos, voy a hacer que la misma ley que se les dio para bien y para vida, resulte obrando a mi favor y yo los mato. ¿O no dice eso? Aleluya. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y qué más, y bueno. Sí, porque el apóstol Pablo aclara, porque si no lo aclararía, entonces muchos dirían, o sea que la ley es mala. O sea que los mandamientos de Dios son malos. No, buenos, santos, justos.
Solo que si no entendemos que tenemos que morir a esa carne, a ese modo de pecado, pues entonces esa misma ley, ese mismo mandamiento que fue para mi bien y para mi bendición, me va a llevar a la condenación. 13. Ahí lo dice. Luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí. Ayúdenme. De ninguna manera. Eso, digan en ninguna manera. Sino que el pecado para mostrarse pecado produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Porque es que la gente del mundo dice, no, a mí no me gusta ir por allá, no, a mí esto, porque es que para ustedes todo es pecado. Me dijo, ahora que estuve en San Martín, alguien me hizo una pregunta, las personas que estaban allá antes de empezar el servicio me preguntó y me dijo, pastor, ustedes no se pueden tomar ni una cervecita. Yo le dije, es que, no, me dijo, a ustedes les prohíben así sea una. Yo le dije, no, es que está equivocado, y le explico. Dios no prohíbe nada. Dios solamente nos muestra lo que es bueno y lo que es malo. La Biblia dice, todas las cosas me son lícitas, mas no todas me convienen. Todo lo que yo quiera lo puedo hacer, pero no todo me edifica. Entonces soy yo el que tomo las decisiones. Dios no nos prohíbe nada. Amén. Pero lo que es malo y no lo debo tocar, porque me contamino y por ahí empiezo de nuevo. Amén. Seguimos. 14. Porque sabemos que la ley es ¿qué? Espiritual. Mas yo soy ¿qué? Carnal. ¿Qué más? Vendido al pecado. ¿Qué quiere decir? Que si la ley es espiritual y yo soy carnal, estoy vendido al pecado. Si la ley es espiritual y yo estoy en la carne, quiere decir que nunca voy a poder cumplirla. Porque si es espiritual, yo también tengo que ser ¿qué? Espiritual. Porque si soy carnal, estoy vendido al pecado. Vendido. ¿Sabe qué lo que es vendido? ¿Qué pasa cuando usted vende algo que era suyo, lo vende a otro? Ya no es suyo, es de otro. Si yo estoy en la carne, no puedo ser de Dios, sino de quién? Del diablo, del enemigo. No nos vamos tan lejos, soy de la carne, soy del pecado. ¿Sí? 15. Porque lo que hago no lo entiendo. Esto nos ayuda mucho, nos ayuda mucho a entender muchas cosas que a veces pasan en nuestra vida. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Esto lo está expresando una persona que vive en su carne y que sabe qué es lo bueno, que sabe qué es lo que debo hacer para agradar a Dios, que conoce la voluntad de Dios, pero resulta haciendo todo lo contrario. ¿Y por qué es? Porque está en la carne. Por eso dice aquí el apóstol Pablo, poniéndose en la posición de una persona que no vive en el espíritu, sino en la carne, dice, pues no, lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero hacer, que es obedecer y agradar a Dios, sino que resulta haciendo todo lo contrario. Lo que no quiero hacer, eso es lo que hago. Y si lo que no quiero esto hago, estoy aprobando, y con este gesto estoy declarando que es verdad lo que dice la Biblia, lo que dice la ley, lo que dice la palabra. Amén. Que la ley es buena. El problema es que como vivo en mi carne, no puedo hacer lo que ella dice. Amén. Eso es lo que dice ese versículo, verso 17. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino ¿quién? El pecado que mora en mí. Sabía que no es usted. Sabía que su alma, que es usted, su verdadero yo, la que un día se va a perder o se va a salvar, dependiendo lo que usted decida. No es usted el que está haciendo lo malo, sino el pecado que mora en ti, que es el que te está llevando a fracasar, a estar en muerte. ¿Y a dónde mora el pecado en nosotros? En nuestra misma carne. De manera, dice la Biblia en el verso 17, de manera que ya no soy yo quien hace lo malo, aquello,
sino ¿quién? El pecado que mora ¿dónde? En mí. Jesús dijo, donde esté vuestro tesoro, allí estará vuestro corazón. Por eso dice, toda cosa guardada, guarda tu corazón. Hacemos lo que hay ahí adentro. ¿En qué tiene puesto tu corazón? ¿En qué tiene puesta tu mirada? Ahí estarás. Amén, amados hermanos. Su mente podrá saber, su conciencia podrá saber, su memoria podrá conocer la verdad, pero si en su corazón hay otra cosa, pues va a resultar haciendo no lo que sabe que es bueno, ni lo que tiene ahí, sino lo que hay acá. Amén, amado hermano. De manera que yo no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora a mí. Y si yo sé, y yo sé que en mí, esto es en mí que, la vida nos lo aclara bien, ¿no? Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, ¿qué pasa? No mora el bien. Por eso es que no nos podemos dejar llevar de la carne. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque ¿cuáles son los frutos de la carne, las obras de la carne, que nos hablaba en Gálatas? Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, pleito, celos, ira, contiendas, enemistades, disensiones, borrachera, homicidio, brujería, hechicería, etcétera, etcétera, y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os digo hoy, como antes os lo he dicho, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Amén. Dice Pablo, y esto éramos muchos de nosotros, pero gracias a Dios hemos sido libres. ¿Cuántos son libres en esta noche? ¿Le puedo dar un aplauso al Rey? Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en ¿dónde? ¿Sí? ¿Sí está el querer hacer el bien en usted o sí o no? Pero no ¿qué? El hacerlo. Usted sabe que a veces cosas que usted está viendo no le convienen, no le sirven, no lo llenan, no lo edifican. Pero resulta que cuando menos piensa, allá está clavado de ojo. ¿O no? Sea por Facebook, sea por WhatsApp, sea por aplicaciones. Porque el diablo va adelante, ha creado cosas para entretenernos. Sabemos que eso no nos edifica, sabemos que eso no nos lleva a ningún crecimiento espiritual, pero cuando nos damos cuenta estamos allá pegados. ¿Sí ven? Sabemos que hay cosas que oímos que no nos convienen, que no nos aprovechan, que no nos llevan a ningún lado, pero prestamos el oído. Hermanita, ¿sí saben lo que le pasó a la hermana Carepalo? ¡Ay, sí que le pasó! El chisme. O la música, que me mueve el corazón, porque ya todavía hay mundo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Estamos en el 18, perdón. Y yo sé que en mí, entonces en mi carne no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Entonces ya entendimos por qué dice eso la Biblia. Verso 19. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso es lo que estoy haciendo. Dios mío, ¿qué está pasando con mi vida? Dios le está diciendo, ya está entendiendo, es su carne, no usted, tranquilo. El problema no es suyo, el problema es en el pecado que está en ti. Cuando usted lo saque, cuando usted lo elimine, cuando lo combata, cuando lo eche lejos, se acabará ese problema en tu vida. Gloria a Dios. Verso 20. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Ahí está el punto. 21. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Ojo con esto. Ojo con esto. Aquí lo está diciendo, ¿qué es una ley? ¿Qué hace una ley?
Cuando una ley se impone o sale, ¿qué toca hacer? Cumplirla. Gústele o no le guste. Porque ¿qué pasa si usted se revela a esa ley? Tiene problemas. Entonces uno se ve obligado a hacer lo que la ley dice, mas no lo que yo quiero hacer. Entonces Pablo dice esto: así que queriendo yo agradar a Dios, voy a traducirle lo más claro posible. Así que queriendo yo agradar y hacer la voluntad de Dios, hallo que hay una ley dentro de mi cuerpo, en mi carne, que me obliga a hacer todo lo contrario. ¿Entendido el versículo? Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. O sea, me es imposible. Porque hay una ley que gobierna en mi cuerpo, en mi carne, y me obliga a hacer lo contrario a lo que Dios dice. Esa es la respuesta cuando uno habla tan claro, Dios habla tan claro y uno ve a la gente en la misma. Esta es la respuesta, porque el problema es que por más que escucharon, por más que entendieron, como están en su carne, siguen haciendo lo contrario. Porque hay una ley que los está obligando a hacer lo malo, o nos obliga a hacer lo malo. Entonces, ¿cuál es la única forma? Morir, aquella forma, aquel modo, para poder vivir en un nuevo régimen, nos decían en el 7:6, que es el Espíritu, y así poder llevar fruto para Dios. Amén. Versículo 22. Porque según el hombre interior, ¿y cuál es el hombre interior? El Espíritu. El Espíritu en mí. Porque según el hombre interior me deleito ¿en qué? En la ley de Dios. ¿Cuántos se deleitan en la ley de Dios? ¿No se ha dado cuenta cuando usted logra vencer? Cuando por más que esté cansado, por más que esté, la carne le diga, no lo haga, mire, acobíjese, arrópese, échele la pierna a la almohada, pero usted, allá hay una fuerza que lo ayuda y usted se levanta y se mete con Dios y llora y entra en esa presencia, y usted cuando se da cuenta pasaron 1 o 2 horas en esa presencia. ¿Cómo se siente usted después de que termina? Hay una felicidad que no la cambia usted por nada. Tanto que yo sé que aquí de pronto todos le han dicho a Dios, Señor, permite que esto siempre pase, que esto nunca termine en mí. Uno desea que esos momentos fueran todos los días, pero a veces lo hace una vez y al otro día ya la carne le ganó. Un día sí, un día no. Un día sí, una semana no. Es difícil. Amén. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. En el Espíritu nos deleitamos en la ley de Dios. Cuando usted ve y hace algo para Dios en el Espíritu, usted le da esa alegría, se deleita agradando a Dios. Pero mire lo que pasa. Pero veo otra ley en donde, en mis miembros, en mi cuerpo, en mi carne. Pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi ¿qué? De mi mente, y me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mí que se revela contra mi mente. Veo otra ley, pero miembro, dice, que se revela contra mi mente, los pensamientos. Es tremendo ver cómo una persona, después de que Dios le da una palabra, después de que yo he visto aquí gente saliendo con gozo, con alegría, lloran, el Espíritu Santo los quebranta, porque la palabra trae ese cambio, esa transformación, ese quebrantamiento, hermano. Pero la demora es que llegan a la casa, viene el problema, viene la circunstancia, la situación, el diablo empieza a lanzar dardos en su mente, a su pensamiento, y entonces opaca, ahoga esa palabra y lo lleva cautivo nuevamente a la tristeza, a la derrota, al no puedo, no soy capaz, a la incredulidad, a la duda, y vuelve y se desanima. Hay una ley que se revela contra su mente. Por eso, hermano, si su plan, su proyecto, su propósito es levantarse, no tiene que menguar. A diario el diablo nos va a mandar dardos de fuego. Por eso la Biblia dice, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por lo tanto, tomando toda la armadura de Dios, párense firmes para que cuando venga el ataque del enemigo y habiendo terminado ese día, sigan firmes delante de Dios.
Por lo tanto, pónganse el yelmo de la salvación. Amén, amados hermanos, el casco en la cabeza para que cuando lleguen esos dardos del enemigo no puedan penetrar fácil a tu mente y usted siga firme, pase lo que pase, ocurra lo que ocurra. Póngase bien el manto, el de justicia, póngaselo bien puestecito para que también por ese lado el diablo no ataque con la justicia, trayéndole pensamientos. Pero mire, fueron injustos con usted, mire, hablaron mal de usted, mire, no lo tuvieron en cuenta, mire, no le dieron la honra, mire, no le dieron el favor, mire, no le dieron ni siquiera gracia. Eso no vuelva, eso no siga, y pum, lo desanima el diablo. Barre el cinturón de la verdad, amárreselo, usted sabe cuál es la verdad y ahí permanezca en la verdad. Hijitos, ustedes conocen la verdad y la escribimos no porque la ignoren, sino porque la conocen y porque ninguna mentira procede la verdad. Pero hay algunos por ahí que andan queriendo meter mentira. No se dejen meter mentira, sino que manténganse firmes según el Espíritu les ha revelado. Así manténganse firmes. Es lo que yo digo. No se dejen engañar. No se dejen enredar del enemigo. Por eso dice el apóstol Pablo que él mismo vino y constituyó unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros, a fin de perfeccionar a los santos, hasta que todos lleguemos a la unidad y a la estatura de un varón perfecto. ¿Para qué? Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquier de todo viento de doctrina, de todo lo que le dicen a cada rato, de todo lo que le lancen por el estratagema de hombres que mentirosos emplean con astucia, porque son usados por el mismo diablo y Satanás con astucia en las artimañas del error para apartar de la verdad a los escogidos. Póngase la armadura todos los días y no se deje meter mentiras del diablo. Y si no, ¿será que sí? ¿Será que no? ¿Será que voy? ¿Será que no voy? ¿Será que sigo? ¿Será que no sigo? ¿Será de Dios o no será de Dios? Amén. El cinturón dice la verdad, amárrelo bien para que no le caigan los pantalones. Y coja el escudo de la fe para que apague todos los dardos de fuego del maligno, de duda, de incredulidad. Esos ataques que vienen del enemigo que le dicen no vean, miren, tanto tiempo y esto y aquello y lo otro y nada. Sobre todo tomar la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, para que corte el diablo. ¿Con qué fue que Jesús venció a Satanás? Con la palabra. Cuando lo tentó y le dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Sabe muchas palabras, el diablo también sabe muchas palabras, hermano. Y lo llevó al pináculo del templo, le dijo, mira aquí en el Salmo 91, dice, lánzate cerca de ti para que te sostengan en tus manos y tu pie en otro. Lánzate porque a tus ángeles mandarán cerca de ti para que te sostengan en tu mano y tu pie en otro pie en tierra. Y estaba escrito en la Biblia así, pero ¿quién lo estaba mandando? El diablo. Y el Señor le dijo, escrito también está. ¿Qué le dijo? No tentarás al Señor tu Dios, ni por la comida, ni por la palabra. Ya la tengo. Hermano, te tengo una buena propuesta de trabajo. La gloria, el placer, la plata. Fácil. Plata fácil, ¿quiere plata? Mire cuánto tiempo en la iglesia y nada de plata. Le mostró la gloria, el placer, la gloria del mundo, la riqueza de este mundo. Le dijo, mire, si de postre me sirve, eso te lo daré. El diablo le dice, ya no le sirva más a Dios, sírvame a mí, yo te doy gloria, te doy honra, te doy plata, te doy placer. Cuando dice la Biblia que la cama de él son gusanos, no es dueño de nada, el único dueño del universo se llama Jesucristo. Y Jesús le dijo, escrito también está, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás, porque yo vine a recuperar lo que era mío y a pelear por lo que es mío, diablo mentiroso. Bendito el nombre del Señor. Y lo venció. Pero veo otra ley que se revela. Bueno, y vamos en la armadura, no en la espada del Espíritu. Y luego, ¿qué falta? La oración.
doblando rodillas y orando en todo tiempo, con toda oración y súplica por todos y por mí, dijo Pablo, a fin de que donde yo vaya pueda hablar con el nuevo Evangelio y la palabra de Dios. Entonces dice, seguimos en Romanos. Pero veo otra ley que se revela contra la ley de mi... Veo otra ley en mi miembro que se revela contra la ley de mi mente y me lleva cautivo la ley del pecado que está en mis miembros. Verso 24. Eso es lo que tenemos que decirle al Señor: miserable de mí, ¿quién me librará entonces de este cuerpo de muerte? De esta ley de pecado que está en mí, que me obliga, por más que yo quiero agradar y servir a Dios, no soy capaz y no puedo. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Dice el 25. Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con mi espíritu, mi mente, sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Así que yo decido si le sirvo al pecado o le sirvo a Dios. Gracias doy a Dios por Jesucristo, que me enseñó cómo vencer. ¿O no? Aleluya. Jesús nos enseñó cómo vencer. Solo tenemos que echarle mano a las armas que Él nos dejó. Jesús dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo, ustedes también van a poder vencer. ¿Qué tenemos que hacer? Solamente seguir sus pisadas. Haya pues en vosotros el mismo sentir también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, antes tomando forma de siervo hecho semejante a usted y a mí, se humilló hasta lo sumo y hasta la muerte, y no cualquier muerte, sino muerte de cruz, por lo cual también Dios lo exaltó y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra, y un día toda lengua confiese que Él es el Señor, para gloria y honra de Dios. Hagamos lo que Jesús hizo. Tenemos que usar las armas que Dios nos ha entregado, hermano. Vamos a ver que Jesús, mire acá, vaya rápido a Hebreos. No pierda el Romano, yo hermano. Romano. Esto es maravilloso, hermano. ¿Se imaginan cuántas personas, cuántos cristianos nunca se les ha revelado esto? El peligro tan grande que tenemos nosotros. ¿Sabe cuál es el problema con el pastor? Eso no es reconocido. No viene por allá de Estados Unidos, de no sé dónde. Una palabra más ahí. Y seguimos en la carne. Si tomamos esto y nos levantamos, wow, lo que viene. Pero ya llegó la hora, tranquilo, hermano. Hebreos capítulo 2. Primero voy a leer el 14 y el 15 y luego lo llevo a la cita que quería llevarlo. Dice Hebreos capítulo 2, en el versículo 14, dice, en el 2 hay un título que dice una salvación tan grande. Luego en el 5 dice el autor de la salvación. Y en el 14 dice: así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó ¿de qué? De lo mismo. O sea, quiere decir, para hacer esa coma ahí, quiere decir que así como nosotros éramos carnales, Jesús también se hizo de carne, semejante a nosotros. ¿Para qué? Él dice, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte, ¿a quién? Al que tenía el imperio ¿de qué? De la muerte, esto es, al diablo. Lo venció en su humanidad, guiado, empoderado por el Espíritu Santo, venció el pecado, venció la maldad, demostró que aunque fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado, y estando en esta misma carne, venció el pecado en la misma carne, yendo a la muerte, y ahí venció al diablo y a todos sus demonios. Aleluya, gloria a Dios. Y dice el verso 15, y libertar a todos los que por el temor a la muerte estaban durante toda la vida sujetos ¿a qué? A servidumbre. Esta madrugada me escribió una hermana que hace muchos años venía acá a la iglesia, pero se fue y nunca más volvió, y son personas que se quedan ya, se vuelven simpatizantes del evangelio, ya
El diablo le dice, tranquila, eso usted cuando vaya a una iglesia, usted ora, usted misma, usted esto y aquello y lo otro. Y ayer, como a esa hora, yo no me di cuenta y no hasta esta mañana cuando me senté a orar. Y me decía el mensaje, pastor, por favor, ayúdame a orar que tengo miedo, estoy enfermo y siento que me voy a morir, tengo miedo a morirme. ¿Sabe? Cuando nosotros estamos en ese estado, nos da miedo la muerte. Cuando estamos en ese estado, cualquier cosa nos asusta y nos amedrenta. Y entonces por el temor que no nos castiguen, o al temor a la muerte y el temor a otras cosas, nos sujetamos y nos sometemos a la esclavitud. Amén. Por el temor, dice, y librar a todos los que por el temor a la muerte estaban durante toda su vida sujetos a servicio de Satanás. Y Hebreos 5, que es donde quería llevarlos, 5:7 dice, ¿estamos? Amén. Y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y qué más, ¿cómo? Y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor. ¿Qué? Jesús era el Hijo de Dios. ¿Se acuerda cuando él fue a Juan para que lo bautizara y que le dijo a Juan? Yo no te voy a bautizar, antes usted debe bautizarme a mí, porque ni siquiera soy digno de desatar las sandalias de tus pies, le dijo Juan. ¿Por qué? Porque Juan sabía, Dios le había revelado, el Espíritu le había revelado que ese que venía a él era el Hijo, el Cordero de Dios que quitaría el pecado del mundo. Sabía que era el mismo Hijo de Dios en persona. Y él dijo, ni loco, yo no bautizaré a usted, usted me bautizará a mí, porque no soy digno de desatar las sandalias. Jesús le dijo, deja, porque así conviene que cumplamos toda justicia delante de Dios. Y aunque era hijo y estaba en esa gran posición y sin pecado, mas sin embargo estaba desprovisto de esa gloria, él tuvo que buscarla estando en su humanidad. Y cómo Jesús buscó a Dios, cómo pidió a Dios que lo ayudara. Dice, y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas. Y a veces nosotros que tenemos que animarnos a orar. Otro está orando y estamos pensando en otras cosas, estamos mirando para otro lado, estamos bosteciendo. O sea, Dios dice, con esas ganas que tiene de vencer, no vencer ni una mosca. La única manera de quebrantar, de vencer, de buscar esa ayuda, hermano, es entregándolo todo, humillándonos, quebrantando esta carne. Dice, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado por todas las cosas que le pasaron, vino a ser autor de ¿qué? De eterna salvación a los que le obedecen. Pero nosotros, ¿qué hacemos cuando estamos siendo procesados y padeciendo? Nos desanimamos. Ya lo dice, no lo hagan, no sigan, miren. No, ahí donde estamos siendo, y Dios quiere perfeccionarnos, que aprendamos de los errores, de las fallas, de la falta, y nos levantemos con más fuerza y con más poder. Aleluya. Amén, amados hermanos. Seguimos en Romanos. Entonces, lo llevé allá porque Pablo dijo, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Aquí no sale el chapulín colorado, sino Jesús diciendo, yo, el que venció en la muerte en la cruz y llevó cautiva la cautividad. Él es el único que nos puede librar de este cuerpo de muerte. Amén, hermanos. Gloria al Señor. Entonces, por eso dice el versículo, entonces, en capítulo 8, versículo 1 y 2, que ya lo oímos, pero vamos a volverlos a repetir. Dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en ¿quién? En Cristo Jesús. Los que no andan conforme a ¿qué, hermano? Carne. Sino conforme al Espíritu. Bueno, antes de seguir, según una vez leyendo un libro donde estaba explicando estas cosas, de aquí de Romanos 7, en ese libro leí una historia de que según Pablo, cuando estaba en este momento, él estaba preso y lo tenían bien allá, bien metido en la cárcel, como se dice, en el calabozo.
Y resulta que, según cuenta la historia, que había una condena de muerte, como la pena de muerte, pero esto era algo terrorífico. En entonces existían métodos de juicio y de condenas fuertes. Y se llamaba el cuerpo de muerte, se llamaba el juicio, la condena que le daban a ciertos presos. Y a Pablo le habían hablado que le iban a dar la sentencia del cuerpo de muerte. ¿Y en qué consistía el cuerpo de muerte? Consistía en que un preso que ya moría, se lo amarraban en el cuerpo del preso que le correspondía ese juicio. Se lo amarraban a las espaldas, sin que él se lo pudiera soltar. Y entonces ese cuerpo se empezaba a podrirse, a descomponerse, a dañarse. Por ende, llegaban moscas, gusanos sobre ese cuerpo, y ese cuerpo picho ahí despegado a la espalda del cuerpo vivo, desde el preso. Entonces empezaba a carcomer el otro cuerpo, y los gusanos le empezaban a pasar a comerse el cuerpo vivo, las moscas y todo eso, y entonces esa persona moría lentamente, lo mataron. Cuando Pablo supo que le iban a dar este juicio, Dios le trajo esta revelación, porque eso es lo que él dice: si usted no vence su carne y la va a tener ahí pegada siempre, y la va a tener ahí siempre, ella te va a llevar a la muerte lentamente. Amén, hermano. Sí, Señor. Porque la carne empieza diciéndole: ay, una no es mala. Ay, de vez en cuando una peliculita de terror no es mala. Ay, de vez en cuando una serie ahí de eso no es mala. Dígamelo a mí. Y así empieza, una de vez en cuando, cuando usted da cuenta ya la está viendo completas. Ya el tiempo de Dios se le olvidó. Ese espacio que tenía para con Dios se le pasó. Lentamente, lentamente, lentamente. Ahora sí, 8:1. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley de la muerte y del pecado. Porque lo que era imposible para la ley, sí, porque era ley, era letra, y yo estaba en mi carne, lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne y de pecado, y a causa del pecado condenó el pecado en la misma carne. Y Dios dice: si mi Hijo pudo condenar, llevar cautivo el pecado en su misma carne, porque yo estaba con él, porque mi espíritu lo fortalecía, ¿por qué nosotros también no lo vamos a poder hacer? Si el mismo espíritu que estaba en Jesús es el mismo espíritu del Padre que quiere morar con nosotros con poder, con gloria, con unción. 4. Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, o sea, para que pudiéramos llevar fruto, porque la única forma es que la justicia de la ley se cumpla, se viva en nosotros, para que Dios pueda pelear y hacernos verdadera justicia y mostrarnos su gloria. Necesitamos vivir en el Espíritu, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque los que son de la carne piensan en las cosas. ¿Cómo puede pretender usted que una persona piense en las cosas de Dios y interprete las situaciones de la revelación divina si está en la carne? Por eso le decía más de una persona una vez que estuve en un retiro y llegué, y eso me tenían armada, como se dice, el complot, un ministerio en ese entonces, y que porque yo había permitido, que porque yo esto, que porque yo lo otro. Le dije: ven, que les voy a hacer una pregunta. Ustedes todos lo están entendiendo, interpretando en la carne y no en el espíritu. Ustedes no entienden estas cosas. Yo les voy a hacer una pregunta y con esto les estoy respondiendo todo. ¿Cuánto ustedes oran durante el día? Le dije a esa hermanita. Le dije: no me responda para que no se avergüence, pero estoy seguro que ni 10 minutos está orando usted diario. Y si estoy diciendo mentira, dígame mentiroso. Y se puso a llorar. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es ¿qué? Muerte, pero el ocuparse del Espíritu es ¿qué? Vida y paz. Vida y paz. Por cuanto los designios, los deseos, las obras, las acciones de la carne son ¿qué?
enemigas, enemistad contra Dios, no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Dios te dice, por más que usted quiera, por más que usted desee, por más que usted anhele agradarme en todas las cosas mientras esté en su carne, va a ser imposible, porque las obras, los designios de la carne no se sujetan a mí, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne, no, ¿según qué? Yo me leí porque aquí me falta la hoja, yo estoy leyéndoles de memoria. ¿Qué dice Wilson? Porque los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. ¿Qué más dice? Allá termina el versículo, ¿no? El 8. Dice el 9, mas vosotros no qué, sino según qué. Y luego que dice, si es que el Espíritu de Dios mora en nosotros, ¿no? Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, pues no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en la verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Hermano, que hasta que usted no se mentalice, yo voy a hablar con mi hermano Peter, le dije, hasta que usted no se mentalice, esto es difícil, casi imposible. Uno tiene que tomar conciencia, sentarse y decir, no, yo ya sé, tengo que mentalizarme, decido ya. O vivo para Dios en el Espíritu o vivo en la carne. 12. Así que, hermanos, deudores somos no a quién, a la carne, para que vivamos conforme, porque si vivís conforme a la carne, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Tremendo, ¿no? Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu ¿de qué? De adopción, por el cual clamamos Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio en nuestro espíritu de que somos hijos. Por eso cuando usted vive en el Espíritu, hermano, el Espíritu Santo le dice, no tema, no le dé miedo, hijo mío, hágale para adelante, yo peleo por ti, yo estoy contigo. Pero porque el mismo Espíritu le da esa confianza y esa seguridad a mi espíritu, que yo estoy luchando y estoy batallando para vivir para Dios y no para el mundo ni para mi carne. Ahí es donde usted tiene su confianza y el mismo Espíritu le dice, y le da testimonio, su Espíritu le dice, no temas, para seguro que yo pelearé por ti. No tengas miedo, tranquilo, hijo mío, ya tienes la victoria. Amén. Y si somos hijos también, ¿qué? Herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, batallando y luchando contra esta carne. Si es que padecemos juntamente con Él, ¿qué más dice? Porque aquí me borró la Biblia. Ajá. Para que juntamente con Él seamos glorificados. Jesús dijo, el que me sigue, sírvame. Y donde yo esté, allí pondré conmigo a mi servidor. Demuestre que me ama, pelee, batalle, luche como nos decía el Señor en el mate. Pelea por lo que ya te pertenece. Y entonces yo te glorificaré, yo te levantaré, yo estaré contigo. Yo te pondré en el lugar que mi Padre me ponga, allí te pondré yo. Porque tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son incomparables con la gloria venidera que en ti se ha de manifestar, te dice el Señor. Así que luche y pelee. Wow. Así como la misma creación gime, como dice ahí en adelante, y desea el día de la libertad de los hijos de Dios, usted y yo deberíamos anhelar y desear morir a esta carne y vivir en el Espíritu para que se desate esa gloria que Dios quiere derramar sobre nosotros. Aleluya.
Porque dice el Señor, tranquilo que las aflicciones que tenga que pasar mientras muere y mientras vence y es capaz de servirme como tiene que hacerlo, la gloria que viene para ti, no eso que usted está pasando, no va a ser ni comparado con lo que lo voy a manifestar no solamente en esta vida, sino en la vida eterna. Amén, hermano. Así que es tiempo de sacar las armas que Dios nos ha dado. Las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios, para la destrucción de fortaleza, para derribar argumentos y llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, y estando pronto para castigar toda desobediencia cuando nuestra obediencia sea perfecta, dice la Biblia. Ahí tenemos las armas que Dios nos ha dado: el ayuno, la oración. Jesús le dijo a uno de los discípulos que fueron a echar fuera un demonio, este demonio no quiso salirse fácil, y el Señor le dijo: primero, por vuestra incredulidad, y segundo, porque ese género no sale sino con ayuno y oración. Hay cosas en ti, en la carne, que se han arraigado, que se han establecido en tu vida, en tu cuerpo, y que te obligan a estar siempre en el pecado, que el Señor dice: hasta que no le metas ayuno y oración, quizá no van a salir, pero si usted le mete ayuno y oración creyendo, yo voy a hacerte libre para que me sirva como tiene que ser. Aleluya. La alabanza, hermano, la alabanza. La adoración a Dios, otra arma. La vigilia. Por eso estamos haciendo vigilia todos los viernes y no vamos a soltar. A no ser que sea por algo extra o un evento o algo así que el viernes no vamos a tener, pero no porque quedarnos en la casa durmiendo. Igual uno en la ciudad, hermano, cualquier día, nosotros no hay un día que no nos acostemos a las 11 casi pasadas. Entonces, decir que no vengo porque es que me voy a acostar, mentira. No viene a la vigilia, pero sí se queda ya alimentando la carne en el televisor. No todos, yo sé que no todos, son como 2 o 3 apenas. Dios le bendiga a todos mis amados hermanos. Espero que esta palabra, la cual vamos a compartirla en Facebook, en YouTube, para que los hermanos que hoy no pudieron venir la puedan ver y se puedan edificar. Y usted sabe y conoce a alguien que está luchando, compártala para que Dios lo edifique y lo bendiga cada día más. Es una